Hay un momento en el que tu cuerpo empieza a cambiar. No es algo que se vea de inmediato, no aparece en el espejo ni se refleja en el peso de un día para otro, pero es la primera señal real de que algo ya está ocurriendo. Y si no la reconoces, es muy fácil pensar que nada está funcionando. La mayoría de las personas cree que la quema de grasa empieza cuando ve resultados. Cuando baja el número en la báscula o cuando nota cambios físicos. Pero en realidad, el proceso comienza mucho antes. Antes de cualquier cambio visible, tu cuerpo entra en un estado distinto. Un estado donde deja de depender completamente de energía inmediata y empieza a utilizar lo que tiene almacenado. Ese cambio no es aleatorio. Es una respuesta a las señales que recibe a lo largo del día. Y cuando esas señales se alinean, el metabolismo empieza a moverse en otra dirección. El problema es que muchas personas no reconocen esa primera señal. Y al no verla, creen que nada está funcionando, cuando en realidad el proceso ya empezó. Si entiendes cuál es esa señal y por qué aparece, puedes dejar de depender de resultados visibles para saber si vas en el camino correcto. Si este tipo de explicaciones te aporta claridad, te invito a unirte al canal. Tu suscripción nos ayuda mucho a poder seguir compartiendo contenido así, de forma simple y bien explicado. Punto 1. El cambio ocurre antes de que puedas verlo. Uno de los errores más comunes es pensar que el cuerpo empieza a quemar grasa cuando los resultados se hacen visibles. Pero el metabolismo no funciona de esa manera. Antes de cualquier cambio externo, hay una serie de ajustes internos que preparan el terreno. Cuando el cuerpo empieza a cambiar de fuente de energía, lo hace de forma progresiva. No es un interruptor que se activa de un momento a otro, sino una transición que depende de las condiciones que se han construido previamente. En ese proceso, el cuerpo comienza a reducir su dependencia de la energía inmediata. No significa que deje de usarla por completo, sino que empieza a alternarla con el uso de reservas. Ese es el primer indicio de que algo está cambiando. Pero como no es visible, muchas personas lo ignoran. Siguen esperando una señal externa, cuando en realidad el cambio ya está ocurriendo a nivel interno. Aquí es donde se pierde mucha gente. Abandonan el proceso porque no ven resultados rápidos, sin darse cuenta de que ya están en la fase donde el cuerpo empieza a adaptarse. Entender esto cambia completamente la perspectiva. Porque deja de tratarse de esperar resultados y empieza a tratarse de reconocer el proceso. Ahora vale la pena preguntarlo de otra forma. ¿Estás esperando ver resultados? ¿O estás atento a las señales de que el proceso ya comenzó? Punto 2. La señal interna que indica que el proceso ya comenzó. Para que el cuerpo empiece a utilizar grasa como fuente de energía, primero tiene que ocurrir un cambio en la forma en la que gestiona la energía disponible. Ese cambio no se ve desde fuera, pero se refleja en cómo el organismo empieza a responder internamente a la ausencia de energía inmediata. A medida que pasan las horas sin una nueva entrada de calorías, el cuerpo deja de depender por completo de la glucosa y comienza a abrir el acceso a sus reservas. No significa que cambie de un extremo a otro de forma instantánea, sino que empieza a alternar entre distintas fuentes de energía dependiendo del contexto. La primera señal de que este proceso ya comenzó es precisamente esa transición. El cuerpo deja de comportarse como si necesitara energía constante y empieza a adaptarse a trabajar con lo que ya tiene disponible. Esto se traduce en una mayor estabilidad energética, en una sensación distinta a lo largo del día y en una menor urgencia por consumir alimentos de forma inmediata. No es una señal dramática ni evidente, pero sí es consistente cuando el proceso se mantiene durante varios días. Aquí es donde muchas personas se confunden. Esperan una señal externa o un cambio visible, cuando en realidad el primer indicador es interno y tiene que ver con la forma en la que el cuerpo gestiona la energía. Cuando este ajuste ocurre, el metabolismo ya está cambiando, aunque todavía no lo veas reflejado en resultados físicos. Por eso es importante entender que la quema de grasa no empieza cuando ves cambios, empieza cuando el cuerpo modifica su comportamiento energético. Y esa modificación ocurre mucho antes de cualquier resultado visible. Punto 3. ¿Por qué muchas personas no reconocen esta señal? El problema no es que esta señal no exista, sino que pasa desapercibida porque no coincide con lo que la mayoría espera ver.
Estamos acostumbrados a medir el progreso en función de resultados visibles, como el peso o la apariencia, pero el cuerpo no sigue ese orden. Primero cambia internamente y después, con el tiempo, esos cambios se reflejan hacia afuera. Cuando alguien no reconoce esta primera señal, es fácil asumir que nada está funcionando. Y cuando eso ocurre, lo más común es abandonar el proceso o cambiar de estrategia antes de tiempo. No porque el cuerpo no esté respondiendo, sino porque la referencia que se está utilizando para medir el progreso no es la correcta. Además, hay factores que pueden ocultar esta señal o hacerla menos evidente. Si el cuerpo sigue recibiendo estímulos constantes, si no hay espacios reales sin entrada de energía o si el sistema se mantiene en un estado de activación constante, el proceso no llega a consolidarse. En esos casos, el cuerpo no alcanza a establecer ese nuevo patrón y la señal se diluye. Por eso muchas personas sienten que están intentando, pero no avanzan. No es que el proceso no exista, es que no llega a desarrollarse lo suficiente como para ser percibido. Y sin esa referencia, es difícil mantener la consistencia. Cuando entiendes esto, el enfoque cambia. Dejas de depender únicamente de lo visible y empiezas a prestar atención a cómo responde tu cuerpo. Esa es la diferencia entre abandonar el proceso antes de tiempo o darle el espacio suficiente para que funcione. Si te está sirviendo esta forma de entender lo que pasa en tu cuerpo, puedes unirte al canal. Eso nos permite seguir creando este tipo de videos y profundizar cada vez más en estos temas. Punto 4. ¿Cómo se siente cuando tu cuerpo entra en ese estado? Cuando el cuerpo empieza a cambiar la forma en la que utiliza la energía, ese ajuste no solo ocurre a nivel interno, también empieza a reflejarse en sensaciones que, aunque sutiles, son consistentes. No son señales extremas ni cambios bruscos, pero sí marcan una diferencia clara en cómo se comporta tu energía a lo largo del día. Una de las primeras cosas que cambia es la estabilidad. El cuerpo deja de depender de picos constantes de energía y empieza a mantenerse más equilibrado incluso cuando pasan varias horas sin comer. La sensación de urgencia por consumir algo disminuye y el enfoque se vuelve más sostenido. No es que desaparezca el hambre, sino que deja de sentirse como una necesidad inmediata. También cambia la forma en la que respondes a los periodos sin comida. En lugar de sentir una caída marcada de energía, el cuerpo empieza a adaptarse y a utilizar lo que tiene disponible. Eso hace que los espacios entre comidas se vuelvan más manejables sin necesidad de estar compensando constantemente. Otro cambio importante es la claridad mental. Cuando el cuerpo deja de depender exclusivamente de energía inmediata, empieza a funcionar de forma más estable. Esto no ocurre en todos los casos de forma idéntica, pero es una tendencia común cuando el proceso se mantiene. En muchos casos, también cambia la relación con la comida. Deja de sentirse como algo urgente o impulsivo y empieza a ser una decisión más consciente. No porque estés haciendo un esfuerzo activo, sino porque el cuerpo ya no está enviando la misma señal de necesidad constante. Esto suele notarse especialmente en momentos donde antes había antojos o impulsos automáticos y ahora hay más espacio entre la sensación y la reacción. Estas señales no aparecen de un día para otro, pero cuando se repiten, indican que el cuerpo está entrando en un estado distinto. Y ese estado es el que permite que la quema de grasa ocurra de forma sostenida. Punto 5. ¿Por qué esta señal es más importante que el resultado visible? El error más común es ignorar esta señal porque no se ve. Estamos acostumbrados a medir el progreso en función de cambios externos, pero esos cambios siempre van por detrás del proceso interno. Cuando el cuerpo empieza a modificar la forma en la que utiliza la energía, está sentando las bases para que los resultados aparezcan más adelante. Pero si ese proceso se interrumpe antes de consolidarse, los resultados nunca llegan a reflejarse. Aquí es donde muchas personas abandonan. No porque no estén avanzando, sino porque no reconocen que ya comenzaron a hacerlo. Al no ver cambios visibles, asumen que nada está funcionando y cambian de estrategia justo en el momento en el que el cuerpo empezaba a adaptarse. Por eso esta señal es tan importante. Porque te indica que vas en la dirección correcta antes de que el resultado sea evidente. Es una referencia más confiable que el peso o la apariencia en las primeras etapas del proceso. El problema es que cuando esta señal se ignora, la persona empieza a dudar del proceso. Cambia lo que está haciendo,
busca otra estrategia o intenta algo más agresivo, interrumpiendo justo el momento en el que el cuerpo empezaba a adaptarse. Y esa interrupción es la que hace que el proceso nunca se consolide. Cuando aprendes a reconocerla, cambias la forma en la que mides tu progreso. Dejas de depender únicamente de lo visible y empiezas a entender lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Y eso hace que sea mucho más fácil mantener la consistencia. Punto 6. ¿Cómo asegurarte de que esta señal siga avanzando? Reconocer esta primera señal es importante, pero lo que realmente marca la diferencia es lo que haces después. Porque el hecho de que el cuerpo haya empezado a cambiar no significa que el proceso ya esté consolidado. Todavía depende de que las condiciones se mantengan para que ese estado se vuelva más estable. Lo primero es respetar los espacios donde el cuerpo no recibe nuevas señales de energía. Esos periodos permiten que el proceso continúe sin interrupciones y que el uso de reservas se vuelva cada vez más frecuente. Si ese espacio se rompe constantemente, el cuerpo regresa al punto anterior y el avance se detiene. Lo segundo es cuidar el estado del sistema nervioso. Si el cuerpo percibe estrés o activación constante, va a priorizar la conservación de energía. En cambio, cuando el entorno es más estable y el sistema entra en un estado de recuperación, el proceso puede avanzar. Y lo tercero es mantener consistencia en el entorno. La luz, los horarios y la forma en la que organizas tu día influyen directamente en cómo responde tu cuerpo. Cuando esas señales son coherentes, el organismo se adapta con mayor facilidad. Cuando alineas estos factores, el cambio deja de ser algo puntual y empieza a convertirse en un patrón. El cuerpo ya no necesita forzar la adaptación, simplemente la mantiene porque las condiciones lo permiten. Si te está sirviendo esta forma de entender lo que pasa en tu cuerpo, puedes unirte al canal. Eso nos permite seguir creando este tipo de videos y profundizar cada vez más en estos temas. Conclusión. La mayoría de las personas espera ver resultados para saber si el proceso está funcionando. Pero en realidad, el cambio comienza mucho antes de que sea visible. Tu cuerpo no espera a que lo veas para empezar a adaptarse. Primero cambia internamente y después, con el tiempo, ese cambio se refleja hacia afuera. Por eso es tan importante reconocer la primera señal. Porque te indica que el proceso ya comenzó, incluso cuando todavía no hay resultados visibles. No se trata de esperar cambios inmediatos, sino de entender en qué punto del proceso te encuentras. En términos simples, necesitas tres cosas: darle al cuerpo el espacio suficiente sin nuevas señales de energía, permitir que el sistema se mantenga en un estado estable y crear un entorno que favorezca la continuidad. Cuando eso ocurre, el metabolismo cambia. No de forma brusca, sino de manera progresiva y sostenida. Si te gustó este contenido y quieres seguir viendo explicaciones así, te invito a unirte al canal. Con tu suscripción podemos seguir trayendo este tipo de información clara y útil. Después de entender todo esto, la pregunta importante es otra. ¿Estás esperando ver resultados o ya estás reconociendo que el proceso empezó?